Buenas noches, mi nombre es Edino Nura, estudiante del Tecnológico Rumiñahui. A continuación vamos a demostrar mediante un simulador lo que es la inducción electromagnética mediante la ley de Faraday. A continuación les voy a mostrar el tipo de simulador que vamos a utilizar. Este simulador PIT nos va a ayudar a demostrar la inducción electromagnética mediante la ley de Faraday. Tenemos un circuito compuesto por una bombilla, una espira o un bobinado y tenemos un imán para demostrar lo que sería el flujo electromagnético. Vamos a adicionar otra espira, otra bobina con menor número de espiras, un voltímetro para ver el efecto que causa en el voltaje y las líneas de campo. Como dato adicional, cuando se mantiene en reposo un imán frente a un circuito eléctrico en forma de espira, el galvanómetro no detecta corriente, que consistiría en lo siguiente. Si lo mantenemos alejado de la espira, sin realizar ningún movimiento, el voltímetro no va a detectar ningún tipo de corriente. Pero si lo introducimos dentro de la espira, se genera un pequeño brillo en la intensidad de la bombilla. Adicionemos las líneas de campo para demostrar el sentido en el que se mueve el flujo electromagnético. Por lo general, el flujo electromagnético circula de norte a sur. La intensidad circula en el mismo sentido, pero al regresar el imán ocurre lo mismo. Vemos cómo el voltaje aumenta al momento de mover el imán dentro de la espira. ¿Qué sucede si lo movemos en la espira con en la bobina con mayor espira, con mayor número de espiras? El flujo de intensidad es un poco más grande, es un poco más creciente debido al número de espiras. Como lo mencioné anteriormente, si lo mantenemos en una posición fija sin introducirlo en la espira, el galvanómetro no detecta corriente. Como dato adicional, el galvanómetro es un instrumento que sirve para determinar la intensidad y el sentido de la corriente eléctrica mediante la desviación que ésta procede en una aguja magnética. Si se acerca el imán al circuito, se produce una corriente en un sentido, y cuando se aleja, se produce la corriente en sentido contrario. Si lo movemos con mayor frecuencia, el circuito va a ser un poco más intenso. Pero ¿qué sucede? También en la ley de Faraday se demostró que si se lo dejaba dentro del espira y se podían invertir los polos, la intensidad de la corriente también iba a variar, como es en este caso, cambiamos la polaridad. Esto se debe a que el flujo electromagnético iría de norte a sur y de sur a norte. Con esto queda demostrada la ley de Faraday de lo que vendría a ser inducción electromagnética mediante unas espiras y un imán.